過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Manuel Mireles, Cristian Armando, Nero, Eric Jacob, Lautaro Chamorro, Usumi, Canger, Alexis Briones, Nicolás K20, Luis AC22, Aiden Strique, Asama 2710, Chile Azul Como, Flamescraft BR, Lionel IT, Brandon Guadalupe, Benjamín Montealegre, M. Odrux, Opex Rivera, Alan Daniel, Teibor Gamer, Jair Rivera, Ubdanf, Bad Bunny Valles, Jim Tepestan, Protus Wordex, Rip Darkin, Nekem, Blue Dragon, Jordín Muñoz, Enoch, Josie 105, Baruch Adonai, Girard Co, Seba Cubillos, Javi Tuité, Víctor Hernández, Nicolás Villar, Pierre Anderson, Abraham 133Z, Pablo Cerrueda B, Bradley Torres, Vincenzo, Dark, Spectra Phantom, Fede Madeo, Beldesatot, Michael Cubo, Brian Morales. Yorichi Camado, Gonzalo B, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Leo de Gario Caballero, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás Jiménez, Daniel Sánchez, Edgar Martínez, Basi Rodríguez. Yo XD, Hernán Funes, HT Flow Tomaguilla, Eliazar Flores, Kirin Guillán 777, CCCZ, X Agustín X, Eric Ríos, Rusef Shorts, Elias Muñoz, Rimuru Chiquito, C700. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Arthur se mantuvo firme, con los guanteletes solares ardiendo dorados en sus puños, y la energía emanando de sus costuras. Frente a él, Ultraman, un poco ensangrentado y agrietado, con los ojos rojos de locura, flotaba a centímetros del suelo, con los labios curvados en una mueca. Entonces, ¡boom! Chocaron. El puño de Arthur llegó primero, rápido y con energía solar, impactando las costillas de Ultraman con un crujido sordo. El impacto envió al tirano a toda velocidad contra un edificio destrozado, rompiendo el hormigón y el acero como papel de seda. El polvo explotó en una onda expansiva. Arthur no esperó. Paso rápido se desvaneció, reapareciendo en el aire justo cuando Ultraman emergía de entre los escombros, con su visión de calor disparando un rojo intenso y derretido. Arthur esquivó los rayos, danzando por el aire como un resorte. Reapareció sobre Ultraman en pleno vuelo, le clavó la rodilla en la espalda al kryptoniano, lanzándolo contra la calle. El asfalto se quebró como cristal. El pavimento se partió, y un cráter estalló bajo ellos. Pero Ultraman se levantó. Sonriendo. Eres fuerte, pero no lo suficiente para alguien como yo. En un instante, se abalanzó, agarró a Arthur por el cuello y lo lanzó al cielo. El cuerpo de Arthur se estrelló contra 2 pisos de un rascacielos, con el acero y el cristal estallando a su alrededor. Dio una vuelta en el aire, apretó los dientes y se agarró a mitad de la caída sobre un trozo de escombros. No poder volar, murmuró Arthur, tosiendo sangre. Es un fastidio, Ultraman ya estaba allí. Se abalanzó sobre Arthur como un meteoro, agarrándolo en plena caída y empujándolo por el resto del edificio, derribándolo nivel tras nivel, hasta que se estrellaron contra el otro lado en una columna de humo. Los guanteletes de Arthur se encendieron.
Lanzó un gancho brutal que impactó a Ultraman bajo la barbilla y lo lanzó en espiral hacia el cielo, con la piel quemada por el sol. Arthur aterrizó en un tejado, con el pecho agitado. «Sigue luchando como un perro rabioso», susurró, mirando al sol. ¿Es desesperación? ¿O es que el sol no funciona lo suficientemente rápido? Ultraman rugió desde arriba como un misil. Arthur, cruzado de brazos, recibió el impacto a duras penas y fue lanzado a través del tejado, a través de los pisos inferiores, estrellándose contra una estación de metro. Las baldosas se hicieron añicos. Las paredes se agrietaron. El suelo se derrumbó. La estación se derrumbó a su alrededor. Arthur gimió mientras la sangre le goteaba de la boca y se incorporó de los escombros. ¿Terminaste?, preguntó, escupiendo sangre. Ultraman aterrizó, tosiendo pero riendo. Ni de cerca. Aún tengo tiempo para destrozarte. Los guanteletes de Arthur brillaron con más intensidad en respuesta al sol. Hizo crujir los nudillos. Bueno, pues yo no. Cargaron de nuevo. Golpe a golpe. Los golpes de Ultraman eran brutales, contundentes, estrellando a Arthur contra muros, trenes, barras de refuerzo y hormigón. Pero Arthur dio lo mejor de sí. Los guanteletes solares se estrellaron contra el pecho de Ultraman, quemándole la carne al contacto. Un golpe le arrancó un diente. Otro le rompió las costillas con un crujido audible. Forcejearon en la oscura y parpadeante luz de la estación en ruinas. Arthur esquivó un disparo de visión de calor, estrelló la cabeza de Ultraman contra un pilar y salió despedido por las vías como un muñeco de trapo. Pero se recuperó a mitad de la voltereta, las sombras amortiguaron su aterrizaje y se lanzó de nuevo hacia adelante, asestando un golpe mortal que impactó contra la sien de Ultraman. La sangre salpicó. Eran titanes. Cada golpe destrozaba muros. Cada golpe resquebrajaba la tierra. Y aún así, ninguno cedió. Ultraman sujetó a Arthur del brazo, arrastrándolo por un edificio medio derrumbado, mientras saltaban chispas al rozar la piedra y el acero. El cuerpo de Arthur dejó una estela de polvo y escombros. Hasta que una explosión hendió el aire y una franja negra y roja se estrelló contra el costado de Ultraman, haciéndolo resbalar por las ruinas. Galatea permaneció donde una vez estuvo Ultraman, con los ojos llameantes y su cabello de sombra ondeando al viento. Su voz era fuego y furia. ¿A dónde crees que llevas a mi rey? Un destello de movimiento junto a ella impulsó a Kid como un rayo, con los puños rebosantes de energía, mientras asestaba una ráfaga de golpes y uppercuts a la mandíbula, el pecho y las costillas de Ultraman. Cada golpe dejaba temblar el aire. Ultraman gruñó ensangrentado pero furioso. Atrapó a Kid en pleno movimiento. Con una flexión de brazo y un crujido espantoso, aplastó el cuello de Kid. Chasquido. Los ojos de Galatea se abrieron de par en par, pero el cuerpo de Kid se disolvió en una niebla de sombras, recuperándose un segundo después detrás de Ultraman, con el cuello retorciéndose, regenerado por completo. Inténtalo con más fuerza otra vez. Ultraman gruñó, pero antes de que pudiera girar, una enorme sombra se cernió sobre él. Perdición. La monstruosa figura de Doomsday, nacido en las sombras, se desplomó, con ambos puños como meteoritos, al impactar contra la espalda de Ultraman con un impacto estremecedor. El suelo se hizo añicos bajo sus pies. El cuerpo de Ultraman se abolló como si fuera goma. ¡Graag! Ultraman rugió de dolor bajo el peso aplastante de Doom. Pero el dolor solo lo enfureció aún más. Aún inmovilizado, los ojos de Ultraman se encendieron con un calor rojo abrasador. La visión gritó desde su rostro, impactando a Doom a quemarropa en el pecho. El rayo lo golpeó a través de los escombros, derritiendo acero y cortando el cielo. Doom salió volando, su cuerpo resbaló, humo y una sombra fundida emergiendo de su pecho. Arthur se quedó de pie sobre los escombros, con su capa ondeando tras él y un brillo peligroso latiendo desde sus guanteletes solares. El pobre bastardo ya tuvo suficiente. Su voz resonó como un juicio. Las sombras obedecieron, retrocediendo como centinelas leales, en silencio, vigilantes, esperando. Ultraman se puso de pie tambaleándose, aún humeando, aún gruñendo, incluso con las rodillas dobladas. Pero Arthur ya se había ido de su posición. Paso Rápido apareció justo al lado de Ultraman, con el rostro cerca y los ojos brillando con un azul gélido. Esto es por arrastrarme por el lodo. ¡Bum! Arthur clavó ambos puños en el pecho de Ultraman, liberando un pulso solar cegador, una ola de luz ardiente y fuerza cinética que explotó como un sol en miniatura. La onda expansiva aplastó una manzana de la ciudad. Los cristales se hicieron añicos a kilómetros de distancia. Un cráter se abrió bajo ellos.
El grito de Ultraman fue gutural. Cayó de rodillas, mientras el humo se elevaba de su pecho, jadeando y jadeando. La piel quemada. Los músculos se contraían. La luz del sol finalmente comenzaba a doler. Levantó la vista con el rostro contorsionado por el dolor y la incredulidad. Arthur se cernía sobre él, respirando con dificultad, con los guanteletes aún brillantes, y las sombras se arremolinaban tras él como una tormenta lista para consumir el cielo. Te lo dije, murmuró Arthur con la voz fría como el invierno. Tú no eres el dios aquí. Cada inhalación le ardía como fuego en el pecho. Sus guanteletes estaban agrietados, brillando tenuemente, y sus puños sangraban profusamente, con la piel en carne viva por el implacable intercambio. Sus nudillos goteaban carmesí, manchando la tierra debajo. Frente a él, Ultraman se arrodillaba, ardiendo, con el cuerpo tembloroso, la cabeza gacha pero vivo. Apenas. La mano de Arthur tembló solo un instante antes de que una sombra se formara en su agarre. La espada larga del rey demonio emergió del vacío con un trueno. Negro medianoche, un rayo azul se arqueó sobre su hoja, latiendo con la ira del abismo. Arthur apretó los dientes. El dolor en su cuerpo le gritaba que se detuviera, pero avanzó de todos modos, arrastrando la hoja por el suelo mientras zumbaba con poder. Ultraman levantó la vista. Su rostro, antes orgulloso, estaba ensangrentado, con el labio partido y un ojo hinchado. Pero el odio aún ardía en su mirada. Incluso derrotado, incluso muriendo, la furia persistía. Tú, pequeño insecto, más te vale, no terminó. Arthur lo inmovilizó con la autoridad del gobernante y luego simplemente blandió el arma. Una oleada de sed de sangre y un único y devastador arco de la espada, con un trueno rugiendo mientras el corte rasgaba el aire, estalló una tormenta de relámpagos, de un azul abrasador que atravesaba el cielo y la piedra. Cayó como una ira divina. La cabeza de Ultraman salió volando de sus hombros, rodando por la tierra quebrada antes de disolverse en ceniza vaporizada. Por un instante, nada se movió. Entonces Arturo se tambaleó. Su espada cayó. Cayó sobre una rodilla, tosiendo con fuerza. La sangre salpicó las rocas bajo él. Su visión se nubló. Respiraba con dificultad. Apenas podía levantar los brazos. Esa era una versión debilitada, de Superman, su voz era apenas un susurro. Un recordatorio. Una advertencia. Una amarga verdad. Miró fijamente el lugar donde había caído el cuerpo de Ultraman, ahora solo un cráter humeante de carne quemada y piedra ensombrecida. Arthur apretó su mano sangrante. El dolor lo anclaba a la realidad. Necesito hacerme más fuerte, las palabras salieron de sus labios como una promesa. Entonces una voz. Suave. Femenina. Atemporal. Resonó directamente en su mente. Debes hacerlo. Los ojos brillantes de Arthur se abrieron de golpe, conteniendo la respiración. Se puso de pie, girando por instinto, escudriñando el horizonte. Sus sombras se alzaban en tensión. ¿Quién dijo eso? No te molestes en buscarme, susurró la voz de nuevo, tranquila y omnipresente. Siempre te he estado observando. Arthur se puso de pie lentamente, con los puños apretados. Su vista recorrió cada sombra, cada rincón. Nada. Incluso sus sombras parecían confusas, inciertas. ¿Crees tener dominio sobre la muerte?, continuó la voz, como si recorriera sus pensamientos. Sin embargo, aquí estás, tan cerca de lo que crees que puedes controlar. Arthur se irguió, su mano ensangrentada aún temblaba ligeramente, pero su postura era firme. No estoy cerca de la muerte, dijo con frialdad. ¿Quién eres? Revélate. Silencio. Y entonces un toque. Un dedo. Ligero. Apenas visible. Un toque en su hombro. Arthur giró, más rápido que el pensamiento, las sombras se arremolinaban como una tormenta. Y se detuvo. Allí estaba ella, una mujer envuelta en una túnica ondulante de color negro obsidiana, que brillaba como el vacío entre las estrellas. Cada pliegue de su prenda parecía devorar la luz, una elegante cortina de eternidad. Su piel era pálida como la luz de la luna, labios oscuros como la tinta de la medianoche, y sus ojos eran infinitos. Dos abismos oscuros, como galaxias que giraban lentamente en sus profundidades, como si las propias estrellas estuvieran atrapadas en una órbita silenciosa alrededor de su alma. Alrededor de su cuello colgaba un collar con un símbolo, un Ankh, el signo de la vida, y de su fin. Arthur se quedó sin aliento. Se tambaleó hacia atrás, la sangre aún manaba de sus labios partidos, las rodillas amenazaban con ceder por completo, no por miedo, sino por asombro y agotamiento. Abrió los ojos de par en par. Eres la muerte. Ella sonrió.
No con crueldad. No con amabilidad. Simplemente, sabiendo. Como si siempre lo hubiera sabido. Sabes de mí. Su voz resonó como una campana en su mente, suave, serena y absoluta. Arthur intentó responder, pero solo logró, más o menos, su voz se quebró, apenas un susurro. Entonces, sus rodillas se doblaron por completo y cayó al suelo con un gruñido, apoyándose con una mano en su cuerpo tembloroso. Ella rió suavemente, una risa oscura y aterciopelada, no cruel, sino con un toque de ironía. Te aseguro que esto no es obra mía. Avanzó con una gracia que burló la gravedad misma, sus pies apenas tocaron el polvo de la tierra rota. Y entonces se arrodilló. De rodillas, frente a él. Sus dedos, fríos y suaves como el cristal, se extendieron y acunaron suavemente el rostro magullado de Arthur. Su mirada lo atravesó hasta el alma, pero no hubo juicio. Solo, reconocimiento. Entonces, su voz resonó con una silenciosa orden. Tómalo, seguiré permitiéndolo, tus poderes son interesantes. Su mano hizo un gesto sin mirar hacia el cadáver de Ultraman, cuya cabeza cercenada yacía junto a su cuerpo caído. Arthur la miró, sin saber a qué se refería. Pero antes de que pudiera preguntar, ella se inclinó y lo besó. Una suave presión de labios contra su mejilla. Como escarcha rozando el filo de una llama. Una extraña calidez floreció donde lo tocó, incluso mientras el frío del vacío resonaba a su paso. Y vete tan pronto como puedas. Arthur se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Entonces se levantó, alta e inflexible, las galaxias en sus ojos giraban más rápido ahora. He empezado a interesarme por ti, Arthur, dijo, dándole la espalda mientras el viento comenzaba a aullar de forma antinatural. Desde que te entrometiste con la energía de la muerte. Su túnica ondeaba tras ella como la cola de un cometa, sus pasos pausados mientras el cielo comenzaba a curvarse sobre ella. Se detuvo solo una vez, echando un vistazo por encima del hombro. Te veré de nuevo, Arthur Blackwind. Monarca de las sombras. Y con eso, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó el silencio. Y Arthur, aún arrodillado, ensangrentado y sin aliento, miraba fijamente el espacio donde la muerte misma acababa de estar. ¿Qué demonios? Arthur se puso de pie lentamente, haciendo una mueca al crujir sus articulaciones y protestar sus músculos. La sangre aún se le pegaba a los nudillos, respirando entrecortadamente por la implacable batalla. Un largo suspiro escapó de sus labios mientras miraba hacia arriba. El cielo estaba cambiando. Demasiado rápido. Bueno, al menos tiene razón, tengo que irme, murmuró para sí mismo. El horizonte comenzaba a iluminarse. Los rayos de sol se deslizaban por el paisaje devastado por la batalla, iluminando cenizas y escombros con una claridad implacable. El amanecer de la muerte se acercaba rápidamente. No tardaría en desaparecer este mundo. Se giró hacia lo que quedaba de Ultraman, su cuerpo decapitado yacía como un dios caído en las ruinas. Durante un largo instante, Arthur lo contempló como aquella arma rota de otro mundo. Entonces dio un paso adelante y colocó suavemente una palma ensangrentada sobre el pecho de Ultraman. Levántate. Silencio. Ninguna sombra se agitaba. Ninguna fuerza del susurro de la muerte. Arthur frunció el ceño. Miró a su alrededor, tenso. Lo intentó de nuevo. No tengo tiempo, vamos, levántate. Nada. Apretó el ceño y una gota de sudor le resbaló por la sien. Hizo algo. Susurró, recordando la enigmática expresión de la muerte. Entonces, entrecerrando los ojos y concentrando toda su voluntad, ordenó al mundo: levántate. El aire se estremeció. Una onda de energía oscura surgió del cadáver de Ultraman como una onda expansiva de humo y relámpagos. El cielo se oscureció por un instante, apenas un destello, como si recordara la noche. El suelo se quebró bajo él. Zarcillos de sombra se agitaron y se enroscaron, y entonces, emergió. Una nueva figura se arrodilló a los pies de Arthur. Con la forma de Ultraman. Envuelto en un negro centelleante, una larga capa andrajosa colgaba tras él. Una estilizada y brillante violeta ardía en su pecho. Sus ojos, antes carmesíes de rabia, ahora ardían con un profundo y palpitante fuego violeta. Ultra, general de las sombras. La mirada de Arthur se agudizó al observar al ser transformado, cuya inmensa aura emanaba de él como olas de furia controlada. Impresionante, murmuró Arthur. Caminó lentamente en círculo alrededor de la figura arrodillada. Ya lo sé. Eres casi un mariscal, igual que Dom. La ultra sombra permaneció arrodillado, con la cabeza gacha en total sumisión.
Arthur exhaló profundamente y, con un gesto de la mano, todos sus soldados, Dom, Kik, Galatea, comenzaron a retirarse, disolviéndose en las profundidades arremolinadas de su propia sombra. Uno a uno, se desvanecieron, hasta que solo Arthur quedó de pie en medio de las ruinas. Necesito salir de aquí. El cielo se había vuelto brillante de nuevo. Peligrosamente brillante. Sin decir una palabra más, Arthur levantó la mano. Un destello de energía dimensional chispeó a su alrededor. Intercambio. Y en un abrir y cerrar de ojos, se había ido. Antes de esa hora, la ciudad era el caos encarnado. Los cristales se rompían en los rascacielos, mientras las ondas de choque resonaban a través del hormigón y el acero. Las sirenas sonaban en todas direcciones. La policía, los bomberos y las unidades de emergencia estaban abrumados por la cruda irrealidad de lo que sucedía en el cielo. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Una mujer abrazó fuerte a su hija bajo el toldo de una parada de autobús mientras el cielo estallaba con truenos, no de tormenta, sino de puños que golpeaban a dioses. ¿Ese es Ultraman?, preguntó un hombre con los ojos abiertos y el móvil temblando en la mano mientras intentaba grabar. Está furioso. ¿Contra quién demonios está luchando? ¿Son esos fantasmas? En lo alto, figuras borrosas como cometas, destrozando edificios y surcando el horizonte en rayas negras, rojas y plateadas. Cada golpe dejaba explosiones sónicas a su paso. Cada impacto hacía huir a los pájaros, las alarmas de los coches sonaban. Desde lo alto de un tejado, un adolescente señaló un momento congelado en el tiempo. Ultraman estrellaba una figura contra un edificio, mientras los ladrillos explotaban como una ola de papel. Ese hombre, ¿quién es ese? No lo sé, pero se está enfrentando a Ultraman. El pánico en la calle creció. La gente abandonó sus coches en medio de una intersección, corriendo a refugiarse mientras trozos de metal caían del cielo. Un autobús en llamas voló por los aires como un juguete lanzado por una rabieta. ¡Corre! ¡Corre! Viene por aquí. Y entonces, de repente, silencio. No era paz. No era seguridad. Solo, el vacío que deja atrás cuando ha sucedido demasiado y demasiado rápido. La lucha había cesado. El humo se elevaba hacia el cielo, columnas de ceniza y fuego. La gente salía de sus escondites, protegiéndose los ojos del polvo y el calor. Una niña en las escaleras de una iglesia señaló al cielo con los ojos muy abiertos. «Mami, ¿dónde está la luna?» Las cabezas se volvieron hacia arriba. Los murmullos se convirtieron en gritos. Espera, estaba justo ahí, la luna, se ha ido, explotó. ¿Quién destruyó la luna? El pánico se extendió como una marejada ciclónica. La gente empezó a correr, de nuevo, pero no de edificios ni monstruos. De la incertidumbre. De la absoluta extrañeza del cielo. Y mientras la pálida luz plateada de la luna desaparecida daba paso a un brillo antinatural que se elevaba. ¿Qué es esa luz? Cada vez brilla más, ¿es siquiera el sol? Desde los restos destrozados de ventanas, desde callejones y tejados, todos lo percibían. Algo había cambiado. Algo cósmico se acercaba. Arthur estaba junto a Alexander Luthor. Las luces parpadeantes de la máquina proyectaban sombras irregulares sobre sus rostros. Alexander trabajaba febrilmente, con los dedos bailando sobre un panel de control agrietado, con la mirada hundida por la fatiga, pero aguda y calculadora. La voz de Arthur atravesó la tensión, urgente pero serena. Esa cosa se acerca. No tenemos tiempo. ¿Está lista, Alexander? El otro hombre no respondió de inmediato. Estaba ajustando un dial y luego presionando un botón marcado con un glifo con la firmeza de alguien acostumbrado a hacer lo imposible con segundos de sobra. Un vórtice brillante comenzó a florecer en el centro de la máquina. Alexander finalmente habló, su voz más baja de lo que Arthur esperaba. Casi hueca. Sí. Clic. Está lista. El portal se abrió de golpe como el ojo de un dios. El viento azotó la cámara. La máquina aulló con poder. Los ojos de Alexander reflejaban galaxias. Las coordenadas deberían ser correctas, murmuró. Esto te llevará de vuelta a casa. Arthur miró dentro del portal. Lo sintió en los huesos. Esto era real. Este era el hilo que lo llevaría de vuelta a su propio mundo. Pero algo tiró de él. Se giró hacia Alexander. Ven conmigo, dijo Arthur con voz firme a pesar del rugido de energía que los rodeaba. A mi mundo le vendría bien un Lex Luthor decente. Uno con cerebro y alma.
Incluso podrías cambiar a algunas personas. Ni el mismísimo Superman lo creería. Las manos de Alexander cayeron lentamente a los costados. El resplandor del portal se reflejaba en sus rasgos, pero sus ojos permanecían indescifrables. No miró a Arthur de inmediato. Pasaron los segundos. Entonces no puedo, dijo simplemente. Arthur frunció el ceño. La confusión y la frustración se reflejaron brevemente en su rostro curtido por la batalla. Dio un paso más cerca. La sangre se le secaba en la sien. Los guanteletes brillaban levemente con la energía solar residual. ¿Qué quieres decir con no puedes?, preguntó Arthur, alzando la voz con urgencia. Esta es tu oportunidad de encontrar la respuesta que has buscado toda tu vida. Hay un multiverso ahí fuera, Alexander, versiones de la Tierra donde las cosas funcionan, donde las cosas no son tan malas. Sí, el mal aún existe, pero no es esto. No es el infierno. Entonces, ¿qué? No se trata de eso. Espetó Alexander, volviéndose finalmente hacia él. Sus ojos brillaban de convicción, con algo que parecía desafío, o tal vez aceptación. Solo yo puedo manejar esto, dijo, señalando la consola, la masa arremolinada de números y glifos detrás de él. Tulex no perfeccionó el diseño. Yo tampoco tuve tiempo de terminarlo correctamente. Requiere recalibración constante. Alguien tiene que guiar la máquina manualmente para llevarte a casa. Arthur parpadeó. ¿No puede hacerlo una de mis sombras? Ya los viste. Son más que soldados. Alexander negó con la cabeza con esa sonrisa familiar, esa sonrisa arrogante y brillante que ahora parecía agridulce. Solo yo, dijo, como si eso lo explicara todo. Y en cierto modo, lo explicaba. Arthur lo miró fijamente, apretando la mandíbula. ¿Sabes que este mundo está condenado? Alexander miró más allá de él, hacia el techo de hormigón que retumbaba bajo el peso de algo colosal que se acercaba. Asintió lentamente. Sí, murmuró. Era solo cuestión de tiempo, pero el tuyo no es Arthur. Solo estábamos retrasando lo inevitable. Hubo una pausa. Arthur bajó la mirada. Su mano se cerró en un puño a su costado. Entonces, en voz baja, yo nunca pensé que diría esto, pero, gracias. Por todo, Luthor. Alexander no respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la consola. Sus dedos bailaron sobre las últimas teclas. Y entonces el suelo tembló. Violentamente. Un ensordecedor gemido de metal vino de arriba. El techo se quebró. Llovió polvo. La máquina chispeó salvajemente. Alexander, aún tranquilo, habló por encima del temblor, como si fuera solo un ruido de fondo. Vete ya. Arthur lo miró una última vez. La tormenta de emociones en sus ojos se disimulaba bajo su calma habitual. Asintió Alexander. Luego entró en el portal. El vórtice pulsó una vez, luego dos veces, aumentando en volumen y brillo. Desde la consola, Alexander observó cómo se estabilizaba. Las comisuras de su boca se levantaron, apenas un poco. Realmente quería ver tu tierra, dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie. Pero aunque no tuviera que hacer esto, creo que debería perecer junto con la mía. Pulsó la última tecla. Y entonces el portal se derrumbó. La máquina quedó en silencio. Y Alexander Luthor se quedó solo, mientras el fin finalmente llegaba. Arthur aterrizó con fuerza en el suelo, tosiendo mientras los últimos destellos del portal tras él se desvanecían en la nada. Permaneció en el suelo un instante, dejando que el silencio lo golpeara. Ninguna destrucción. Ningún mundo desapareciendo lentamente. Solo la quietud de su propio mundo. Le temblaban las manos. Nudillos ensangrentados, músculos doloridos, el escozor de la batalla aún fresco en sus huesos. Apretó los puños. Luego los estrelló contra el suelo. El impacto agrietó el hormigón bajo él, levantando una pequeña ola de polvo alrededor de sus pies. Se quedó mirando el cráter que dejó su puñetazo, respirando con dificultad. Maldita sea. Su voz era baja, frustrada, no enfadada con nadie en particular. Simplemente con todo. Se quedó agachado unos segundos, con los hombros pesados, y luego murmuró. Esa fue una de las pocas veces que pensé que podía hacer algo bueno. Realmente bueno. Quizás para mucha gente al traerlo aquí. Negó con la cabeza lentamente, aún recuperando el aliento. Es que, al final no tuve otra opción, todavía no sé cómo luchar contra esa clase de enemigos. Miró al cielo. Era temprano por la mañana. Tranquilo. Apacible. El tipo de día en el que no esperarías que ocurriera nada catastrófico. Ese mundo entero está perdido. Y él. Arthur se quedó callado. No necesitó decir su nombre. Se quedó de pie, en silencio.
Dolorido, agotado, aún sangrando por las manos. Miró a su alrededor como si no supiera dónde ir. Gracias, Luthor, dijo en voz baja. Espero que haya valido la pena. Arthur se quedó quieto un momento, sus botas rozando ligeramente el pavimento agrietado. El viento traía el lejano sonido de las sirenas y el sordo murmullo de la vida urbana. Las luces de neón parpadeaban sobre los húmedos callejones. El horizonte le resultaba familiar incluso en la neblina del agotamiento. Se giró lentamente, observando la calle vacía, la imponente silueta de los edificios, las familiares agujas góticas que se alzaban sobre el horizonte como gárgolas observando desde arriba. Esto es Gotham, dijo en voz baja, casi para sí mismo. No había duda. El aire opresivo, la forma en que las sombras se movían un poco más profundo que en cualquier otro lugar. La ciudad donde la noche nunca terminaba. Los ojos de Arthur comenzaron a brillar tenuemente. Un violeta suave y profundo. Los cerró. Mentalmente, extendió la mano. Y lo sintió. Los hilos de sus soldados de la sombra, muchos de ellos, su presencia fría, leal y vigilante lo inundó como agua a través de una presa rota. Abrió los ojos lentamente, respirando con dificultad. Un alivio lo invadió. Mi conexión con los soldados de la sombra que dejé aquí, se ha restablecido, dijo con voz firme. Más fuerte. Este es, sin duda, mi mundo. Dejó escapar un largo suspiro. El peso de todo comenzaba a asentarse. Entonces se enderezó, echó los hombros hacia atrás y levantó la mano ligeramente. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Intercambio. Una repentina ráfaga de viento lo envolvió mientras su sombra se extendía de forma antinatural por la calle. Y en un instante desapareció. La lluvia golpeaba suavemente contra los grandes ventanales de la finca Arthur, proyectando rayas en el interior tenuemente iluminado. George permanecía de pie, con una postura perfecta, cerca de la chimenea, con las manos enguantadas cruzadas a la espalda. A su lado, Kara caminaba inquieta, con los brazos cruzados, rozando el suelo de vez en cuando con su capa. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. La situación empeora cada hora, dijo Kara en voz baja y tensa. Batman está inconsciente, se autoeliminó por alguna razón. Algunos de los demás no se comportan como ellos mismos, ninguno. No sé si es magia, control mental o algo completamente distinto. Pensé que tal vez las sombras de Arthur podrían ayudar. Siento que la naturaleza de esto es similar, en realidad cualquier cosa podría ayudar. Miró hacia el rincón más alejado de la habitación, donde un enorme demonio de sombra permanecía inmóvil como una estatua. No se había movido en días. Incluso Superman, susurró. Y está empeorando. George lo miró con compasión, pero mantuvo la compostura. Sí, he visto lo que pasó. Me temo que no puedo hablar de la naturaleza precisa de las habilidades del maestro Arthur, ni del alcance total de su dominio. Las sombras estacionadas aquí, dentro de la finca, han permanecido curiosamente inertes desde su partida, así que no creo que ayuden en nada. El rostro de Kara se desdibujó de tristeza. Si tan solo estuviera aquí. Sabría lo que está pasando. Al menos eso es lo que siento. Y entonces sucedió. El demonio en la esquina se sobresaltó una vez. Luego otra. Un temblor repentino recorrió el aire mientras sus ojos se agrandaban. Sombras brotaron violentamente de su cuerpo, cayendo en cascada por el suelo como agua negra. La temperatura bajó. George retrocedió instintivamente un paso, entrecerrando los ojos. ¿Qué demonios? La mirada de Kara se fijó en la creciente masa de sombras, con los puños apretados, lista para atacar. George, suelen hacer esto. Antes de que ninguno de los dos pudiera moverse, una densa columna de humo negro explotó hacia afuera, envolviendo la habitación en oscuridad por un instante. Y desde dentro del humo, una figura dio un paso adelante. Un hombre. Sus botas golpearon el mármol con un peso inconfundible. Su abrigo colgaba hecho jirones, con sangre seca incrustada en sus nudillos. Su armadura estaba raspada, quemada en algunos lugares, y su cabello era un desastre sobre sus ojos cansados pero penetrantes. Arthur. A Kara se le cortó la respiración. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. La compostura de George flaqueó por primera vez en años. ¿De verdad eres tú, maestro Arthur? Arthur los miró a ambos. Sus hombros se hundieron por el cansancio, pero una sonrisa suave, cansada, pero genuina, se dibujó en la comisura de sus labios. Hola, dijo con la voz ronca. Hace tiempo. Kara no esperó.
Caminó lentamente al principio, luego más rápido, y finalmente corrió los últimos pasos, abrazándolo. Arthur. ¿Eres tú de verdad? La sujetó con un brazo, el otro aún colgando a su costado. A pesar de los dolores y moretones que gritaban con cada respiración, se inclinó hacia el abrazo. Sí, murmuró. ¡Ay! George dio un paso al frente, con la voz más baja, reverente. No puedo describir el alivio que siento al verlo de regreso, señor. La casa se ha sentido vacía en su ausencia. Y no me refiero a los demonios de las sombras que dejó aquí. Arthur rió entre dientes, un sonido bajó desde lo más profundo de su pecho. Me alegra que alguien me haya extrañado. La luz parpadeante del fuego danzaba a lo largo de las paredes de la finca, pintando sombras doradas sobre el reencuentro que una vez se sintió como un sueño lejano. Arthur estaba de pie junto a la chimenea, finalmente erguido, aunque su cuerpo aún soportaba el peso de un viaje brutal. Kara se cernía sobre él, su preocupación apenas disimulada bajo la marea de preguntas que brotaban de sus labios. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Simplemente desapareciste. ¿Sabes siquiera cuánto tiempo llevas desaparecido? Empezaba a pensar, su voz tembló por un momento, empezaba a pensar que moriste ese día. Sus ojos recorrieron su estado. Sangre seca en los nudillos, moretones bajo la armadura, cabello alborotado y esa mirada atormentada en sus ojos. ¿Y qué te pasó? Añadió. Pareces haber pasado por un infierno. ¿De verdad estás bien? Arthur no respondió de inmediato. En cambio, levantó lentamente una mano y la colocó suavemente sobre su hombro. Su palma estaba áspera, callosa, cálida a pesar de todo. Cálmate, Kara, dijo en voz baja. Su voz sonaba cansada, más grave de lo habitual, apagada por el agotamiento. No importa dónde estaba. Lo que importa, es que he vuelto. Su mirada bajó y luego se apartó, como atormentado por imágenes que no estaba listo para contar. Sus ojos, normalmente tan concentrados y calculadores, ahora transmitían algo diferente. Una especie de arrepentimiento. Kara lo notó, pero no insistió. En cambio, dio un paso adelante y lo abrazó de nuevo. Más despacio esta vez. Con más deliberación. Sus dedos se enroscaron alrededor de los pliegues de su abrigo. Me alegra mucho que estés aquí, susurró con la voz quebrada. No dejaba de culparme por lo que pasó con Cadmus. Si hubiera hecho algo diferente, si hubiera escuchado antes, Arthur negó con la cabeza suavemente, rodeándola con los brazos esta vez. Oye, están acabados, ¿verdad? Ella asintió contra su hombro. Sí. Se han ido. Exhaló profundamente, casi una risa. Entonces no pierdas ni un segundo culpándote. Ese era mi problema, mi desastre. Tú, ya has hecho suficiente. Kara se apartó, lo justo para mirarlo. Sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y culpa. Pero sigues siendo molesto. Arthur esbozó una sonrisa torcida. Me extrañaste. Tal vez. Compartieron un momento tranquilo, cálido y frágil. Entonces Ejem. George, que había permanecido en respetuoso silencio a unos pasos de distancia, se aclaró la garganta con la mayor refinada y digna posible. Si me permites el atrevimiento, amo a Arthur, tu presencia es muy bienvenida, pero parece que necesitas urgentemente hidratación, alimento, y quizás un baño. Arthur arqueó una ceja. ¿Acabas de decirme que apesto? Nunca sería tan descortés como para expresarlo así, señor. George hizo una pequeña y cortés reverencia. Prepararé un refrigerio inmediatamente. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo con la gracia de quien ha servido a la nobleza toda su vida. Arthur miró a Kara con una leve sonrisa burlona. Todavía no estoy seguro de si de verdad le gusto o si simplemente me tolera. Kara le dedicó una pequeña sonrisa. No se deje engañar, me quedé aquí para hacerle compañía, estaba destrozado cuando usted se fue. Lo está ocultando tras su sentido de la etiqueta. Arthur rió entre dientes y asintió, mirando de nuevo hacia la ventana. Los ojos de Kara se iluminaron de repente, su expresión brillaba de emoción mientras se apartaba de él. Bien. Arthur. Tu familia. Deberíamos ir a verlos. Estarán encantados de saber que estás vivo. Arthur parpadeó, visiblemente sorprendido por la repentina explosión de energía. Déjame descansar un poco, dijo con un suspiro cansado, pasándose una mano por el pelo revuelto. Y lo haré. Kara rió, frotándose la nuca con timidez. Sí, por supuesto. Acabas de volver de lo que parece una zona de guerra. Arthur arqueó una ceja. Ella lo desestimó con una sonrisa. Pero aún así. Querrán verte.
Hubo una pausa entre ellos, luego su sonrisa se ensanchó al decir con un brillo juguetón: ahora sí que podemos ayudar a los demás contigo. Arthur entrecerró los ojos ligeramente, con recelo. ¿Qué pasa otra vez? Kara se cruzó de brazos y levantó la barbilla con orgullo, con un tono impregnado de sarcasmo. Oh, ya sabes, nada grave. Solo otro caso de la mitad de la Liga de la Justicia perdiendo la cabeza, sembrando el caos en todo el mundo. Típico de los martes. Arthur la miró fijamente, volviéndose ya hacia la puerta. Kara. Levantó una mano rápidamente. Espera, no, hablo en serio. No te vayas todavía. Arthur se detuvo en seco y se giró, con una ceja levantada. La sonrisa de Kara se desvaneció un poco. Su mirada se volvió más seria. No es solo Superman, dijo en voz baja. Algo les está pasando a los más fuertes, como si algo los estuviera retorciendo. Algunos simplemente están mal, mientras que otros simplemente desaparecieron. No quería decírtelo de inmediato, ya que acabas de regresar, pero si alguien puede resolver esto, eres tú. Arthur frunció el ceño. Unas sombras se movieron sutilmente tras sus ojos. Supongo que la naturaleza de esto es magia, entonces, murmuró, pasándose el pulgar por la barbilla. No pueden los magos de la liga. O sea lo que sea esto. Kara negó con la cabeza lentamente. Ese es el problema, dijo. No están por ningún lado. Y Batman, por alguna razón, se quitó la vida. Está inconsciente. La mirada de Arthur se agudizó. ¿Cuándo pasó esto? Hace 2 días, dijo. De repente. Zatanna y Constantine, todos desaparecieron. O dejaron de responder. Arthur exhaló con fuerza, pasándose los dedos por el pelo. El desgaste de las batallas sobrenaturales aún se aferraba a su postura, y sus puños, aún destrozados y con costras, se flexionaban a los costados. Claro que sí, murmuró. Llego a casa y ya se está cayendo a pedazos, ¿y el Doctor Destino? ¿Quién? Kara parpadeó, visiblemente confundida. Arthur entrecerró los ojos. ¿El Doctor Destino? Ya sabes, el hechicero con inmensos poderes mágicos. Yelmo dorado. Capa. Todo ese rollo del guardián místico del orden. Kara negó con la cabeza. Quizás haya oído hablar de él, pero no sé quién es. Y quien quiera que sea, definitivamente no forma parte de la Liga de la Justicia. Arthur la miró fijamente un largo rato y luego esbozó una leve sonrisa. Interesante, no importa, entonces. Se frotó la cara y miró a Kara con una sonrisa cansada. Aún así voy a descansar, dijo. Nos ocuparemos de esto mañana. Kara dudó un segundo, como si quisiera discutir, pero al ver la pesadez en sus ojos, asintió. Bueno, está bien. En ese momento, el suave sonido de pasos resonó por el pulido pasillo, y George regresó, impecablemente sereno. Sobre una bandeja de plata había 2 vasos de agua fría y un pequeño plato de fruta finamente cortada. Se detuvo a una distancia respetuosa y le dedicó a Arthur una sutil reverencia. Maestro Arthur, dijo con su gracia habitual, pensé que necesitaría algo para refrescarse después de lo que supongo que fue una experiencia agotadora. Arthur lo miró con cansancio pero agradecido. George, usted, eres un salvavidas. Aprecio mucho, señor, respondió George, colocando la bandeja en la mesa cercana con precisión. Lo admito, es bueno tenerlo de vuelta en casa. Arthur asintió, recostándose en el borde de un largo sofá de terciopelo, finalmente dejando que su cuerpo se relajara. Kara se sentó frente a él, su expresión aún teñida de preocupación, como si se guardara algo, pero su postura ahora era más tranquila. De repente, Arthur se inclinó hacia adelante, con los antebrazos apoyados en las rodillas mientras algo le hacía cosquillas en el fondo de la mente. Miró a Kara, entrecerrando ligeramente los ojos. Dijiste que los magos desaparecieron cuando todo esto empezó a suceder, ella parpadeó, sorprendida por el cambio en su tono. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los titanes? Preguntó Arthur, más directo ahora. ¿Qué pasa con Raven? Si esto tiene algo que ver con la magia, sería de las primeras en darse cuenta. Kara bajó la mirada. Su voz se suavizó. Ella también se ha ido. Arthur la miró fijamente, apretando la mandíbula. Kara, lo sé, dijo rápidamente, levantando una mano como para defenderse. Debería habértelo dicho antes, pero, tienes el problema de no decirlo todo desde el principio, interrumpió Arthur, en voz baja pero cortante. No estaba enfadado, solo cansado. Kara dejó escapar un breve suspiro de frustración. No es así, dijo. Fui a verla primero. Antes que nadie. Lleva un mes intentando encontrarte, Arthur. Obsesionada, la verdad.
Nunca se rindió. El mes pasado, la expresión de Arthur cambió al oír eso, y el tono de su voz se suavizó. Pero cuando por fin intenté contactarla de nuevo, se había ido. Se había esfumado. Los titanes la buscan, pero nada. Arthur se recostó ligeramente, mirando al frente, absorto en sus pensamientos. Raven desaparece, los magos se han ido, algo conecta todo esto. Negó con la cabeza lentamente. Esto no es casualidad. Es demasiado coordinado. Kara lo observó atentamente. ¿Cree saber qué es? Arthur no respondió de inmediato. Miró a lo lejos, las sombras se curvaban tenuemente en las yemas de sus dedos como humo. Puede que sí, dijo, en voz baja, pensativo. Ojalá me equivoque, pero si no, su mirada se ensombreció. Entonces estamos lidiando con algo antiguo. Malvado y furioso. Kara se enderezó. ¿Viejo y furioso cómo? Arthur no respondió. Todavía no. Solo murmuró en voz baja. Ojalá no sea eso. Arthur se frotó la nuca, sintiendo como el cansancio se le calaba más en los huesos ahora que la adrenalina ya había desaparecido. Aún le dolía un poco el cuerpo, la mente le pesaba por todo lo que acababa de oír y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente sentirse cansado. ¿Sabes qué? Murmuró, mirando a Kara. Mañana. Kara ladeó la cabeza, mirándolo con curiosidad. Estoy agotado, dijo Arthur con un suspiro entrecortado. Siento que podría desplomarme aquí mismo. El rostro de Kara se suavizó al instante. Sonrió radiantemente, con esa chispa habitual que regresaba como una pequeña llama. Por supuesto, Arthur. Descansa. Ahora que estás aquí, será pan comido. Dijo, llena de ese optimismo obstinado que, de alguna manera, iluminaba la habitación. Arthur no pudo evitar que una pequeña sonrisa cansada se dibujara en sus labios. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. Se dejó caer pesadamente en la cama, quitándose las botas sin contemplaciones. En cuanto su cabeza tocó la almohada, sintió ese familiar zumbido de poder que se apoderó de su cuerpo, fortaleciendo sus músculos desgarrados y calmando su mente maltrecha. Habilidad pasiva activada. Longevidad. Arthur rió débilmente por lo bajo y cerró los ojos. Gracias, sistema, susurró. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Arthur se dejó llevar por un sueño profundo y sin sueños. Arthur abrió los ojos de golpe. Se incorporó de inmediato, sintiendo una inusual ligereza en su cuerpo. Sin dolores ni rigidez. Giró los hombros experimentalmente. Todo se movía con fluidez, a la perfección. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Sin pensarlo, hizo unas flexiones rápidas, luego una serie de sentadillas, terminando con un puñetazo corto y seco al aire. El aire crujió alrededor de sus nudillos como un látigo. Se enderezó, sintiendo la oleada de fuerza en cada músculo. Bien, murmuró con satisfacción. Poniéndose una camisa limpia, Arthur deambuló por los amplios pasillos de su finca, mientras el sol de la mañana se filtraba por los altos ventanales. Se dirigió directamente a la cocina, atraído por el aroma a café recién hecho. En la cocina, George ya lo esperaba, de pie, impecablemente erguido, con una humeante taza de café preparada en una bandeja de plata. Buenos días, amo Arthur, dijo George con su habitual tono refinado, inclinando la cabeza respetuosamente. Espero que se sienta, rejuvenecido. Arthur resopló, tomando el café. George, si no te conociera, diría que eres un adivino. George se permitió una leve sonrisa cómplice. Le aseguro, señor, que es simplemente toda una vida de intuición afinada, y quizás un poco de sentido común, ya sabe, café por las mañanas, señor. Arthur tomó el café con una leve sonrisa. ¿Qué puedo hacer sin ti? Justo cuando dio un sorbo, oyó unos pasos ligeros que entraban en la habitación. Kara, todavía con su ropa informal, prácticamente irrumpió en la habitación, llena de energía desbordante. Se detuvo en seco al verlo, sonriendo de oreja a oreja. Arthur. Buenos días. Dijo, acercándose y dándole un ligero golpe en el brazo. ¿Estás mejor ya? Arthur se apoyó despreocupadamente en la encimera, bebiendo su café con una expresión fingida de profunda reflexión. Sí, dijo tras una pausa. Luego la miró enarcando una ceja. Ahora prácticamente vives aquí. Kara jadeó, llevándose la mano dramáticamente al corazón. ¿Qué? ¿Ya te estás cansando de mí? Arthur se encogió de hombros con indiferencia. Yo no he dicho eso. Ambos rieron, y el sonido resonó cálidamente en la cocina. Incluso George se permitió una risita suave y educada tras su mano. Kara sonrió aún más y chocó ligeramente su hombro con el de Arthur.
Cuidado, podría hacerlo oficial. Mudarme, robar tus cosas, reclamar tus bienes en nombre de Zor-El. Arthur levantó su taza, dando un sorbo lento antes de responder con una leve sonrisa. Oh Blackwind. Cara parpadeó y su rostro se tiñó de un rojo que rivalizaba con su capa. ¿De qué estás hablando? Eso es. O sea, no lo decía en serio. Balbuceó, agitando las manos rápidamente como si pudiera borrar el momento de la existencia. Arthur rió entre dientes, claramente disfrutando de su estado de nerviosismo. George, siempre la imagen de la serena dignidad, escondió una sonrisa tras su mano mientras se ocupaba en preparar otra taza de café. Cara resopló, cruzándose de brazos y apartando la mirada obstinadamente. Lo dijiste tú, no yo. Arthur se recostó casualmente contra la encimera, divertido. Claro, Cara. Lo que tú digas. Ella se negó a mirarlo a los ojos, murmurando en voz baja. Seguían riendo cuando sucedió. La sonrisa de Arthur se desvaneció lentamente, reemplazada por un ceño fruncido. Una extraña sensación le hormigueó en la nuca, sus sentidos se agudizaron instintivamente. George se detuvo a mitad de servirse una segunda taza. Cara también notó que su cuerpo se tensaba sutilmente. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz bajando a un susurro preocupado. Arthur dejó la taza, escudriñando la habitación con la mirada. Las paredes, no, la realidad misma, comenzaron a desgarrarse como una piedra arrojada a un estanque en calma, solo esta onda lo retorció todo. Un silencio ensordecedor cayó sobre ellos, el mundo a su alrededor se deformó. Cara se abalanzó sobre la muñeca de Arthur. Pero su mano atravesó el vacío cuando Arthur fue arrancado. Sintió como si cayera, pero no a través del aire. Más bien como si diera vueltas a través de algo, como si lo hubieran tirado del revés. Cuando golpeó el suelo, fue con una fuerza que le resonó los huesos. Arthur gruñó y se incorporó, tosiendo una vez. Miró a su alrededor, parpadeando para alejar la desorientación, e inmediatamente deseó no haberlo hecho. El cielo sobre él era una vorágine de negro y rojo ardiente, el aire cargado de ceniza y calor. Paisajes irregulares y quebrados se extendían hasta un horizonte pintado de fuego y sombras. Ríos de lava fundida agrietaban la tierra como heridas abiertas. El aire apestaba a azufre, sangre y algo antiguo, algo vil. Parecía el infierno, al menos, la versión del infierno que Arthur habría imaginado. Su respiración se volvió lenta y constante. Se puso de pie, sus botas crujiendo contra el suelo agrietado y ennegrecido. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró Arthur, arrastrado por el viento aullante y antinatural. Arthur avanzó lentamente, sus botas crujiendo contra el suelo quemado y agrietado bajo él. Un relámpago negro que se extendía como una telaraña por el cielo. Sus instintos gritaban peligro, pero Arthur mantuvo la calma. Con un pensamiento, su espada del rey demonio se materializó en su mano derecha. La enorme hoja zumbaba con un poder oscuro y gélido. Un relámpago azul crepitó en su filo, recorriendo el acero negro como vetas de electricidad viva. Arthur entrecerró los ojos al detectar movimiento. De la niebla arremolinada, emergieron encorvados y monstruosos, con alas correosas y rotas, piel como obsidiana agrietada y 4 ojos brillantes y malévolos cada uno. Sus bocas se abrieron en sonrisas entrecortadas. Es él, el rey, la sombra. Los susurros se deslizaron por el aire como cuchillos, raspando la mente de Arthur. Exhaló lentamente, su aliento se empañó en el calor antinatural. Es eso. Empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar la frase, los demonios se abalanzaron todos a la vez, chillando como animales. Arthur se movió. Con un movimiento fluido, desapareció de su vista, apareciendo entre ellos en un instante. La espada del rey demonio silbó en el aire. 2 demonios fueron decapitados en un solo arco limpio de su espada, sus cuerpos desmoronándose en cenizas incluso antes de tocar el suelo. El tercer demonio rugió, arañando desesperadamente a Arthur, pero este esquivó con naturalidad su espada, que se abalanzaba como un rayo. La hoja atravesó a la criatura en el pecho y, con un giro, Arthur envió una descarga de energía azul crepitante a través de su cuerpo, reduciéndolo a polvo. El último demonio dudó apenas una fracción de segundo. Arthur no le dio ninguna oportunidad. Giró, alzó su espada y la descargó con un devastador corte vertical que partió al demonio por la mitad con un relámpago espeluznante. Se hizo el silencio. Cenizas y brasas flotaban a su alrededor como nieve negra. Arthur se irguió, con la espada del rey demonio apoyada en su hombro, con chispas azules aún parpadeando a lo largo. Su sombra se extendía anormalmente larga tras él, bajo el cielo retorcido. Miró impasible los restos de sus atacantes.
Sé lo que es esto, murmuró. De verdad que no puedo tener un respiro. Las botas de Arthur se hundían ligeramente en el suelo ceniciento al caminar, y el viento maldito silbaba junto a sus oídos con un sonido bajo, casi consciente. El cielo carmesí estaba surcado de humo y llamas negras. Crestas volcánicas se alzaban en la distancia, exhalando columnas de fuego, mientras el suelo bajo él temblaba en silenciosa agonía. Exhaló lentamente, frotándose la nuca. Me habría encantado un día libre, murmuró, observando el paisaje infernal, pero no. Le dio una patada a una piedra suelta, al rojo vivo, y la vio resbalar y caer en una grieta cercana que silbaba con fuego fundido. Me veo arrastrado a esto. Sea lo que sea, añadió secamente, ya molesto por las circunstancias. De repente, el viento dejó de ser una brisa para convertirse en una ola de calor tan intensa que abrasó el aire. Arthur entrecerró los ojos. Más adelante, el calor relucía y respiraba como si tuviera pulso. Una docena de figuras emergieron, flotando a centímetros del suelo agrietado. Demonios de fuego. Flotaban como fantasmas ardientes, con forma humanoide, pero envueltos en una llama retorcida y viva. Su piel bajo el infierno era de un negro ardiente, como carbón endurecido recién sacado de una forja. Sus ojos ardían al rojo vivo, y sus bocas se abrían sin emitir sonido alguno, solo un estruendo, como si el fuego mismo hablara. Arthur los miró fijamente, impasible. Sí, murmuró, crujiendo el cuello. Definitivamente Trigon. Estos son sus secuaces. Cargaron, el calor deformando el espacio a su alrededor mientras avanzaban como espectros llameantes. Arthur no se inmutó. Levantó la mano derecha, con los dedos extendidos. Autoridad del gobernante. Con un pulso de fuerza invisible, el demonio de fuego más cercano se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que explotó en una explosión de llamas negras y cenizas. Otro intentó flanquearlo. Arthur extendió dos dedos en su dirección y lo aplastó en el aire, su cuerpo se retorció y se contorsionó antes de ser comprimido en una piedra llameante. 3 más se acercaron rápidamente. La gran espada del rey demonio de Arthur apareció en su mano en una tormenta de relámpagos oscuros. Giró hacia arriba con un arco único y limpio y partió a 2 demonios por la mitad a la vez. Sus cuerpos ardientes se partieron como cera fundida antes de evaporarse. Un demonio gritó y se abalanzó por detrás. Arthur ni siquiera se giró. Levantó la mano izquierda, con los dedos crispados. ¡Claro! El aire tras él se quebró, y la criatura fue destrozada por una fuerza invisible en pleno vuelo. Otro grupo lo rodeó, formando un anillo de fuego, alzando los brazos ardientes hacia el cielo, cantando en un idioma gutural no apartamento para oídos humanos. Las llamas crecieron, lamiendo el cielo. Arthur entrecerró los ojos. No tengo tiempo para esto. Hundió su mandoble en el suelo, enviando una onda de autoridad del gobernante mezclada con rayos. La onda se disparó en un círculo perfecto, desintegrando a los demonios al contacto. El fuego se extinguió en un instante, y los restos de carbón cayeron como nieve. Se hizo el silencio. Arthur permaneció de pie en medio del campo de cenizas incandescentes, con vapor elevándose de sus hombros. Caminó entre los restos dispersos. El aire sulfúrico aún zumbaba por el choque. El humo se elevaba perezosamente desde el suelo carbonizado, donde aún hervían trozos de ceniza y carne similar al carbón. Un resto en particular le llamó la atención, más grande que los demás, con su cráneo de 4 ojos dividido nítidamente por la mitad. Se acercó con una leve sonrisa burlona. «Déjame ir a por ellos», dijo Arturo con indiferencia, echándose el mandoble al hombro. «No te preocupes si lo hago». Se arrodilló frente al cadáver, apoyando 2 dedos sobre los restos de carbón. El aire se calmó. «Levántate», ordenó. Silencio. El cadáver chisporroteaba, pero nada se movía. Ni siquiera un tic. Arthur parpadeó, entrecerrando los ojos. «Ah». Lo intentó de nuevo, dándole un poco de fuerza a sus palabras. «Levántate». Nada más. Frunciendo el ceño, Arthur lo intentó una última vez, con un tono cortante. «Levántate». Aire muerto. Se puso de pie lentamente, con el ceño fruncido, mirando el montón inmóvil. «Esto es raro», murmuró para sí mismo. «Son mucho más débiles que yo. Y no es que no haya extraído sombras de demonios antes». Su mano se cerró sobre la empuñadura de su espada mientras se enderezaba, dejando escapar un suspiro lento. «No importa. Necesito encontrar a quien sea», una voz se deslizó en su mente. «Ah, el portador de la sombra. Qué amable de tu parte abrir la puerta. Tus acciones abrieron una grieta lo suficientemente grande como para que pudiera colarme».
Me ayudaste, y por eso, estoy en deuda. Y así, como agradecimiento, te mataré yo mismo. Arthur se estremeció, abriendo los ojos de par en par. ¿Te ayudé? Dijo en voz alta, incrédulo. ¿Y me matarás por eso? ¿Cómo tiene sentido todo esto? Miró a su alrededor, con la espada a medio levantar, con los sentidos ardiendo como una tormenta, intentando identificar la voz. Solo viento y brasas. Un paso adelante. Te encontraré, la voz respondió al instante, más tranquila, casi justo detrás de su oreja. No hace falta, mortal, ya estoy aquí. Las palabras impactaron como un tren de carga. Una presión abrumadora inundó la atmósfera, densa y sombría, asfixiante, como si el reino mismo retrocediera. Arthur retrocedió medio paso, tambaleándose, con el corazón latiendo con fuerza. Sus ojos azules se abrieron de par en par, buscando la fuente, pero la presencia no provenía de una sola dirección. Venía de todas partes. Entonces un destello. Un zumbido. Y de repente, estaba allí. Trigon. Surgió como un fantasma de la neblina de calor, elevándose sobre Arthur con una escala imposible. 6 ojos, brillantes como infiernos, se clavaron en él con cruel inteligencia. Su piel era de un rojo ardiente, agrietada como roca volcánica, latiendo con antiguos sigilos. Cada movimiento irradiaba presión, y cada respiración transportaba el aroma a azufre y corrupción. 4 brazos, adornados con una armadura ennegrecida y envueltos en oro carbonizado, colgaban a sus costados. Cada mano era lo suficientemente grande como para aplastar una roca hasta convertirla en polvo. 2 cuernos se curvaron desde su cabeza como una corona de condenados, y su boca se abrió en una sonrisa que contenía eones de malicia. Dime, rey de las sombras, ¿pueden tus pequeños trucos salvarte de un dios? Aunque la presión lo oprimía como el peso de una estrella moribunda, Arturo sonrió. Fue una sonrisa débil, torcida, casi desafiante y burlona. ¿Un dios? Repitió con una mueca burlona, entrecerrando los ojos. Suenas muy parecido a los otros que he matado. Extendió su voluntad, invocando el abismo. Avanza. Nada. Ningún temblor en la tierra. Ningún destello en el vacío. Ni siquiera un susurro. La sonrisa segura de Arturo vaciló, solo un poco. Lo intentó de nuevo, esta vez más profundo. Avanza. Todavía, silencio. Su corazón dio un vuelco. Algo no encajaba. Muy mal. Sentía las piernas pesadas, como piedras. Su núcleo se debilitó. Su aura se atenuó. Trigon ladeó su monstruosa cabeza con fingida preocupación, sus ojos brillando cada vez más. ¿Qué ocurre, mortal? Preguntó con la voz cargada de diversión. ¿Tus sombras se han ido? ¿Tu fuerza se desvanece? Arthur chasqueó la lengua. TCH. Y entonces se abalanzó. Un relámpago azul iluminó el cielo infernal mientras su mandoble del rey demonio hendía el aire. Sus movimientos eran practicados, precisos, impulsados por el instinto y años de batalla, pero eran lentos. Dolorosamente lentos. Como si la realidad misma lo arrastrara hacia atrás. Arthur apretó los dientes, intentó activar la autoridad del gobernante, pero no surgió nada. Ni un pulso de poder. Ni un destello de fuerza. ¿Qué pasa? Murmuró, con la respiración entrecortada. Trigon no respondió. Simplemente levantó una de sus enormes manos con garras, cuyos sigilos a lo largo de su brazo se encendieron en arcos de fuego, y luego la golpeó contra el suelo. Una ola de energía abrasadora brotó de su palma como un sol iracundo. Los instintos de Arthur gritaron, e intentó moverse, pero su cuerpo se sentía lento, como si estuviera bajo el agua. La explosión lo impactó de lleno. ¡Bum! Arthur salió despedido como un misil roto, atravesando la piedra negra dentada y chocando contra una roca con tanta fuerza que la partió por la mitad. El suelo tembló. Se desplomó, tosiendo sangre, con la vista nublada. Algo raro está sucediendo, susurró Arthur con voz ronca, con sabor a hierro en la lengua. Apenas podía levantar la espada. La risa de Trigon retumbó en el aire abrasador como un terremoto. Muere. Rayos de muerte carmesí brotaron de los 6 ojos llameantes de Trigon, una convergencia impía de fuego infernal y aniquilación. Aún abatido, Arthur levantó débilmente una mano temblorosa, como para protegerse. Necesito moverme, basta. La palabra apenas escapó de sus labios. La explosión dio en el blanco. Una columna de luz y furia consumió el campo de batalla. La montaña tras Arthur se desintegró bajo la fuerza. Se hizo el silencio. No el silencio de la paz, sino esa extraña y sofocante quietud que se instala tras un cataclismo.
De esas que zumban bajo la superficie, como un zumbido en los oídos que no desaparece. Y entonces una voz. Débil. Lejana. Arthur no respondió. No podía. Arthur volvió a ser más cálida esta vez. Familiar, incluso. Suave, como el eco de un recuerdo, arrastrado por el viento que no soplaba. No tenía dirección. Sin origen. Solo el nombre, una y otra vez. Arthur se hacía cada vez más claro. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.